Hola familia, ¿qué tal? Encantado de volver a saludaros. Espero que sigáis bien y bueno, pues que poco a poco sigamos con ese deseo de querer conocer y querer cada día más y mejor al Señor. Con este propósito pues seguimos con nuestra formación y vamos a abordar hoy el tema 7, que es un tema que coge a dos sacramentos. Vamos a explicar dos sacramentos. Dos sacramentos que están muy relacionados entre ellos. Son la penitencia, es decir, la confesión, y la unción de enfermos. Cuando hablamos de estos dos sacramentos, lo que está de fondo, y es una idea que tenemos que tener muy clara, que es la misericordia del Señor. Evidentemente, esa realidad está siempre, en todos los sacramentos, en la palabra de Dios, está en todo el trasfondo de la vida de Jesús, por ende, de la vida de la Iglesia, del actuar y del hacer de la Iglesia, es la misericordia del Señor. Pero es verdad que hay sacramentos que lo muestran de una manera quizás un poco más clara, como puede ser, por ejemplo, penitencia y unción de enfermos. ¿Por qué? Pues porque son sacramentos de curación, es decir, sacramentos que vienen a curar nuestra alma, a restaurar los errores que el pecado introduce en nuestra vida. Mirad, voy a empezar acudiendo al Evangelio. En el Evangelio hay una parábola muy bonita en la que Jesús nos narra aquel pasaje del hijo pródigo, como se le conoce comúnmente, ¿no? Y en esa parábola se ven a dos hermanos que de alguna manera están con su padre. Están con su padre trabajando, lo que su padre le va diciendo. Cada uno tiene sus intereses. Y resulta que hay un momento en el que el hijo menor pues le dice al padre: padre, dame la parte de todo lo que me toca como herencia. Yo me quiero ir, quiero vivir mi vida, quiero hacer una vida completamente al margen de lo que tú, de lo que mi hermano, de lo que el contexto en el que actualmente vivimos y siempre me he mantenido, pues no lo quiero más. Yo quiero lo que a mí me toca. Fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Porque lo quiere como si fuese un derecho, y realmente no es un derecho hasta que el padre nos faltara. Sin embargo, el padre accede y se lo da. El hijo se va, lo gasta de las peores maneras posibles, y cuando ya se ve mendigando, comiendo la comida de los animales, porque no tenía nada ni a nadie que le cuidase ni que le quisiera, pues él recapacita y dice: yo aquí pasando hambre y los jornaleros de mi padre viven muchísimo, muchísimo, incomparablemente mejor que yo. Entonces él elabora un discurso sincero, que es lo que verdaderamente hace que el corazón del padre se ablande. Él elabora un discurso sincero para pedirle perdón, y fijaos que me parece a mí que es entrañable, ¿no? Este muchacho, aunque había sido egoísta, recapacita y dice: yo no soy digno de ser otra vez hijo de mi padre. Como no soy digno, voy a pedirle que me admita como a un jornalero más. Claro, eso es, desde la mentalidad de los muchachos que se había arrepentido, era en cierto modo lógico, y por eso digo que me parece entrañable. Pero desde la mentalidad del padre eso es inviable. Su padre lo será para siempre, y él es su hijo y lo será para siempre, pase lo que pase o haga lo que haga. Entonces va a buscar de nuevo la casa de su padre. Y cuando va llegando se da cuenta de que su padre estaba esperándole en la puerta. O sea, cada día el hombre salía a esperarle por si volvía. Y cuentan que cuando lo ve venir, directamente se tira a los brazos, lo acoge, no le deja ni siquiera terminar el discurso de padre, vengo arrepentido, no le deja, se lo impide. ¿Y qué hace? Que manda de momento organizar una fiesta. Traer el mejor vestido, ponerle un anillo en el dedo, matar el carnero cebado, es decir, organicemos una fiesta porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida. O sea, se había perdido, yo lo había perdido, él se había perdido y ha vuelto. Con lo cual, esto es un motivo de gozo. Y vemos como el hijo mayor pues se enfada. En el fondo, claro, en el fondo, ¿qué era? Eran dos corazones egoístas, uno por una forma y otro de otra. Los dos eran dos corazones que estaban codiciando la fortuna de su padre. No disfrutaban con tener a su padre con ellos y ellos poder estar al servicio de su padre dentro del ámbito de una familia, ¿no? Bueno, pues esto me parece a mí que era bonito empezar por aquí, porque en cierto modo nos pasa muchas veces, ¿no? Incluso dentro de la iglesia nos sucede que no nos damos cuenta y terminamos pensando en nosotros y olvidamos que el otro es un don, un regalo, una oportunidad.
un tesoro. Bueno, pues como el corazón del ser humano es débil, como el egoísmo entra con mucha facilidad, como nos podemos despistar muchísimo, para eso el Señor nos deja los sacramentos. Y los sacramentos, para restaurar nuestro corazón y ayudarnos a superar nuestras debilidades, ¿cuáles son? Como hemos dicho antes, penitencia, es decir, la confesión y la unción de enfermo. Bueno, pues empezando con la penitencia, es un sacramento que Jesús instituye. ¿Cuándo? Después de la resurrección. Se le presenta a sus discípulos, les da ese envío y da al mundo entero. O sea, no hay limitaciones ya, ni de raza, ni de pueblo, ni de naciones, nada, no hay limitación. Ir al mundo entero y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y enseñarle lo que yo os he mandado a guardar, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Fijaos que en este pasaje tan pequeñito aparece una verdad muy grande, porque hay personas que dicen, yo le pido perdón directamente a Dios, o yo me arrepiento de corazón, igual que peco en mi corazón, si me arrepiento en mi corazón, entonces quizás también pueda encontrar el perdón de Dios, ¿no? Pues no es del todo cierto. No es del todo cierto, ¿por qué? Por una realidad que nosotros a veces podemos dejar un poco marginada. Cuando uno peca, no solamente eres tú el que te ofendes a ti mismo en tu dignidad y a Dios, porque es contra quien se dirige tu pecado, sino que tú perteneces a una familia, a la iglesia. Hay, en teología, cuando se explica esto, se dice que hay dos dimensiones. Cuando uno pertenece a la iglesia, hay dos dimensiones en las que está, digamos, metido. La dimensión vertical, es decir, la dimensión que apunta hacia Dios, por eso nuestros actos Dios los contempla, y una dimensión horizontal, es decir, nosotros pertenecemos a la iglesia, y cuando uno peca, aunque sea en lo más profundo de su corazón, ese pecado afecta a toda la iglesia. Por eso cuando pedimos perdón, no solamente debemos decirle al Señor de corazón, o incluso si estamos solo con los labios, perdóname Señor, que hay que hacerlo porque si no, no tiene sentido la penitencia, pero hace falta también acudir a aquella otra realidad que hemos ofendido, que es la iglesia. Acordaos que nosotros, ya hubo una catequesis en la que hablamos como la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es decir, Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Cuando uno ofende a una persona porque le da una torta o una contestación fea o lo que sea, uno no ha ofendido solamente a su cara o a su corazón porque le haya dicho una cosa que le haya ofendido. Uno ha ofendido a una persona entera. Por eso nuestro pecado afecta a toda la iglesia. A la hora de pedir perdón, también debemos pedir perdón a la iglesia. ¿Cómo se pide perdón a la iglesia? A través de la persona que representa a Jesucristo en los sacramentos, que es el sacerdote. Ese pecado tiene la gran ventaja de que queda siempre bajo el amparo de una cosilla que en teología se le llama sigilo sacramental, es decir, el sacerdote nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia puede decir absolutamente nada de lo que nosotros, cuando vamos a confesar, decimos. Nunca. Es más, no puede ni siquiera en la próxima confesión preguntar, oye, aquello que me comentaste, como... No, es que se le puede decir tranquilamente, oiga, usted tiene obligación de haber olvidado aquello. No me puede decir eso. Ahí es donde nosotros encontramos verdaderamente la misericordia del Señor, que acoge, comprende, juzga con amor, nos perdona si hay un arrepentimiento sincero y un propósito de enmienda y olvida. ¿Cuáles son los pasos de la confesión? Pues más o menos ya lo hemos enunciado, ¿no? Primero, examen de conciencia. Tenemos que saber en qué hemos ofendido al Señor. No podemos llegar a la confesión y decir, bueno, vengo a pedir perdón. Hombre, yo muy malo no soy, ¿no? Pero siempre algo habrá, ¿no? Bueno, algo habrá, ¿no? Cuando uno va a arreglar una silla, pues sabe qué silla es la que está rota y qué es lo que quiere arreglar de esa silla. Cuando uno llama a un albañil para que nos haga una obra en la casa, no le decimos, bueno, lo que vea usted que más o menos sea más urgente. No, le decimos, oiga, quiero que me arregle el cuarto de baño, o una cornisa del patio que se ha caído, o una solería que no me gusta, o aquello que está estropeado. Pero igual con nuestro corazón, nosotros vamos al confesionario, acudimos al sacerdote y vengo a pedir perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Ya está, con sencillez, con naturalidad. Porque
porque muchas veces intentamos darle vueltas a las cosas, enredamos, el sacerdote no se entera, tú no te terminas aclarando, y cuando sales de la confesión, que es lo peor, te das cuenta de que dices, he pasado el mal trago y no me he quitado esto. Sería como el que va a un médico porque tiene una dolencia en un pie, por ejemplo, y dice, ¿cómo le voy a enseñar esa herida tan grande? Me da un poco de vergüenza, porque a lo mejor una herida que está muy fea o que está muy infectada, y le enseñamos otra que es más pequeñita que tenemos en el brazo. No, mire, pero váyase que se infecte, mándeme un antibiótico más potente. No, sé sincero, enséñale la herida, porque si no, no te puede curar. Si quieres verdaderamente quitarte tu pecado, tienes que ser sincero. Te aseguro que al sacerdote no les va a escandalizar. ¿Por qué? Pues porque no está para juzgarte, está para ayudarte. Por eso. Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Claro, si uno hace un pequeño examen de conciencia y dice, es verdad, esto está mal, pero no me arrepiento porque me alegro, porque lo hice queriendo, no puedes pedir perdón por una cosa que no te arrepientes, ¿no? Tiene que dolerte no es afligirte y pasar días enteros llorando, no, sino decir, no me gusta como soy, o no me gusta lo que he hecho, o no me gusta como pienso, o lo que mi corazón acumula. Entonces, como no me gusta, quiero cambiar. Ese es el dolor de los pecados. Saber que hemos ofendido a Dios o a otras personas o a nosotros mismos, con lo cual ofendemos sin darnos cuenta a esas tres realidades que he dicho, y quiero pedir perdón. Confesarlo, es decir, el acto de ir al sacerdote, pedirle perdón y por esto, enunciarlo con naturalidad. Cumplir la penitencia. O sea, si nos dice, pues mira, pues reza un Padre Nuestro, o pide a la Virgen a través del rosario tal, o no sé, quizás a una obra de misericordia, o ten un detalle de caridad con una persona, o lo que sea, ¿no? Ya el sacerdote de alguna manera quiere resarcir, ayudarte a que tú deshagas el mal que has cometido. Entonces te pone una pequeña penitencia que normalmente suele ser penitencia ínfimas en comparación con aquello que hacemos. ¿Por qué eso tan pequeño? Porque lo gordo ya lo ha hecho el Señor, que es que crucificó tu pecado en la cruz, colocó tu pecado en la cruz, le dio muerte en la cruz. Y como Él sigue vivo, es por lo que a nosotros nos da una vida nueva. Y después también está el propósito de enmienda. O sea, si yo tomo conciencia de que he cometido un pecado, me duele porque digo, no me gusta, sé que está mal, he hecho daño, tal. Voy y me confieso, cumplo la penitencia, pero no me propongo en no caer otra vez en eso, no hay realmente un arrepentimiento, sería un autoengaño. El arrepentimiento está en cuando dicen, yo esto no lo cometo más, aunque sin darnos cuenta o por debilidad o por lo que sea, en la puerta volvemos a cometer el pecado. Pero lo importante es que haya un deseo sincero de no volver a cometerlo. Bien, pues el sacramento de la penitencia tenemos que tener en cuenta que es el sacramento que Jesús instituye para perdonar nuestro pecado. ¿Cuándo? Después del bautismo. Esto es importante. Mirad, cuando una persona no conoce a Dios, no ha escuchado nunca hablar del Evangelio, no sabe nada de la Iglesia, o lo que sabe no es precisamente bueno, o lo que sea, y esa persona pues de buenas a primeras hace un descubrimiento en su vida y dice, pues yo quiero ser un cristiano, yo me quiero bautizar, yo quiero formar parte de esa familia, haya cometido los pecados que haya cometido, quedan perdonados total, absoluta y completamente en el bautismo. ¿Qué ocurre cuando después de bautizados volvemos a cometer un pecado más o menos grave? Un pecado. Pues que necesitamos la confesión. La confesión en cierto modo es intentar devolvernos al estado en el que nos encontramos justo después del bautismo. Bien, me parece uno de los sacramentos más bonitos que hay, porque que una persona se sienta afligida por algo, por un error que haya cometido, o por una maldad que haya acumulado en su corazón, por un egoísmo, o sea, que el Señor nos diga, vete en paz, tus pecados quedan perdonados. Me parece que merece la pena ser cristiano tan solo por eso. Imaginaos si ya metemos muchísimos otros aspectos que tenemos en el cristianismo, ¿no? Es una realidad verdaderamente hermosa. Bueno, pues este sacramento se instituye para el perdón de los pecados mortales.
Es decir, los pecados mortales son aquellos que nos separan de la comunión con Dios. Hay pecados que no son mortales, pero sí son pecados, ¿no? Son los llamados pecados veniales. Los pecados veniales son aquellos que, aunque no nos apartan de Dios, sí que es verdad que nos van predisponiendo para caer en el pecado mortal. Son como pequeños orificios, no llega a ser, si lo comparamos con un edificio, sería un pecado mortal es romper una teja, hacer una gotera, romper un pilar, estropear algo que verdaderamente se va a ver desde lejos y va a afectar la estructura del edificio. Y un pecado venial pues sería arañar en la pared. Un pecado venial sería pues generar un pequeño orificio. Claro, dice uno, esto no afecta para nada. Sí, es cierto, no afecta para nada. Primero, ya está afeando la estructura del edificio. Y segundo, la está debilitando, porque en cierto modo pues por ahí puede ya empezar a entrar agua, y sin darnos cuenta en unos años ya tenemos ahí una avería, o algo que se ha estropeado, o una filtración de humedades, o un pájaro para hacer un nido y ya empieza a estropear no sé qué. Es decir, cuando uno quiere algo de verdad, procura que esté en el estado óptimo, en el mejor estado posible. Por eso tenemos que hacer nosotros con el alma, ¿no? No preocuparnos solamente de los pecados mortales, que por supuesto, sino también de los veniales. Terminamos dando una última pincelada al sacramento de la unción de enfermo. Este sacramento es un sacramento que pienso que no es del todo justo la percepción que tenemos de él. ¿Por qué digo esto? Porque me da la impresión de que seguimos todavía pensando en un sacramento para como la última oportunidad, ¿no? Antes de morirnos. Una persona que ya está en las últimas, una persona que ya no tiene remedio, una persona... No, hombre, no. No lo pensemos solamente para eso en un momento. El sacramento, como dice su propio nombre, es para ungir a los enfermos, no para ungir al moribundo. Es cierto que en una etapa determinada de la historia se reservaba para ese momento, por circunstancias que ahora mismo no vienen al caso y que nos llevaría mucho tiempo, ¿no?, considerarlas. Pero no restringamos solamente a ese momento. Es para el enfermo. Una persona que va a someterse a una operación de cierta envergadura, pero si se va a quitar un lunar, pues tampoco, o va a arreglarse un empaste del diente, pues tampoco es necesario, ¿no? Sino un sacramento que de alguna manera nos vaya a dar fortaleza ante una operación, una intervención de cualquier tipo quirúrgica, ante una enfermedad que aparezca en nuestra vida. Es un sacramento reiterable en el tiempo, porque es un sacramento que nos va a dar esa fortaleza, esa paz, esa seguridad. Y sobre todo, es el sacramento que cuando nosotros nos confesamos y lo recibimos, hace algo que merece la pena que lo consideremos. Y os explico. En la confesión uno va, y si va con los requisitos propios de arrepentimiento, de confesar, de cumplir la penitencia, de proponer la enmienda y todas estas cosas, ¿no? Cuando uno va sinceramente, se le perdona el pecado. Pero un mal que nosotros hacemos tiene unas consecuencias que debemos de alguna manera purificar. Por eso a lo largo de la historia pues siempre se ha hablado mucho en la Iglesia de alguna manera satisfacer el daño que hacemos consciente o inconscientemente por nuestros propios pecados. Ese daño, de alguna manera, pues ¿cómo se resarce? Pues mirad, por el mal que a veces podemos sufrir, por aceptarlo con los medios para quitarlo, porque el mal siempre es malo, pero el sufrimiento que se viene ante una enfermedad, las dificultades que aparecen en la vida por una incomprensión, por una calumnia que alguien nos levante, pues un largo etcétera de cosas que pueden aparecer en nuestra vida, oye, que nosotros las venzamos. ¿Y las venzamos cómo? Con buen criterio. Que no nos conformemos con, bueno, ahí voy tirando. No se tira, se vive con alegría. Entonces, es verdad que con el pecado queda una pequeña mancha en el alma. Podemos comprar una mancha, ¿no? Y esa pequeña mancha que queda en el alma es una cosa que debemos purificar antes de entrar en el cielo. Por eso tenemos el purgatorio. En sí mismo es un lugar de gracia, pero en el que no tenemos todavía la visión plena de Dios. Con lo cual nosotros nos damos cuenta de que un cristiano que muere y no ha purificado su alma plenamente
necesita pasar por el purgatorio. ¿Se ha salvado? Sí, pero necesita purificarse. Para entrar en el cielo debemos entrar como es la Virgen Inmaculada. Y claro, por nuestra dignidad humana, pues no somos inmaculados. ¿Qué ocurre? Con el sacramento de la acción de los enfermos se nos perdona absolutamente todo. Alcanzamos lo que se llama la indulgencia. Otro día hablaremos específicamente de la indulgencia, porque me parece un tema bastante rico y poco profundizado, pero bueno, que nos suene, ¿no? Que alcanzamos una gracia específica de ese sacramento, y es que elimina por completo cualquier vestigio, cualquier mancha de pecado que pueda haber en nuestra alma, aún incluso aquellos que ya han sido perdonados, pero que necesitan ser purificados. Pues familia, que nosotros no tengamos nunca miedo, ni al Señor, ni mucho menos a los sacramentos que nos traen la gracia del Señor. Hay personas que le tienen mucho respeto al sacramento de los enfermos. No puede ser así de un cristiano, porque no tiene sentido, porque no tiene cabida y sobre todo no tiene lógica. El Señor viene a darnos vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida plena, una vida feliz. Mucho ánimo, que tengáis un buen día, que el Señor os bendiga, os cuide y os guarde. Un saludo.